la palabra del Señor. Dios es bueno, ¿verdad? Dios es fiel, Dios es poderoso. Mi alma bendice. Damos la bienvenida a los que nos visitan. Dios bendiga a los varones, al varón que está allí. Dios te bendiga. Bienvenido. Dios le bendiga. Bienvenida a la casa del Señor. ¿Quién más nos visita hoy? Dios te bendiga. Bienvenida. Gloria al Señor. La Iglesia Cristiana Jesucristo es Vida le da la bienvenida. Esta también es su casa. Amén. Gloria al Señor. Y vamos a leer la santa palabra del Señor bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia dice un fuerte y dice así, de la siguiente manera: Primera de Timoteo capítulo 6 verso 6 al verso 10. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentaciones o en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el dinero. Ok. Es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, yo te ruego, mi Señor, que tú nos hables. Padre celestial, que seas tú derramando espíritu de sabiduría, de enseñanza, Dios mío. Que tú nos dejes el entendimiento, que seas tú, mi precioso, aleluya, Espíritu Santo, aleluya, hablando. Y que a medida que tu palabra es predicada, es anunciada, Señor amado, sana, liberta, restaura, salva, fortalece, Dios mío. No solamente en este lugar, sino a través de la internet, Señor amado, en el nombre de Jesús, que podamos salir fortalecidos en el Espíritu. Gracias, Señor. Amén y amén. Puede sentarse diciendo gloria a Dios. Y yo quiero predicar en esta preciosa noche de doctrina y de oración con base en el tema: el cristiano frente al dinero y las riquezas. El cristiano frente al dinero y las riquezas. Amados, las riquezas, cuando se habla de riquezas, hermanos, se habla, hermanos, de un tema o de algo que a través de la historia ha sido, hermano, muy polémico, muy polémica, porque hay algunos que creen y que tienen el concepto de que ser rico o tener riquezas o las riquezas son del diablo, que las riquezas son malas. Es más, en un periodo en la historia, hermanos, se enseñó de que ser rico era ser malo y que un rico no podía entrar al reino de los cielos. Y es más, para poder alcanzar el cielo, las personas, eso pasó en una etapa de la historia, las personas tenían que hacer un voto de pobreza y tenían que entregarle a la iglesia todos sus tesoros, todo su dinero, todas sus posesiones, toda su riqueza, para poder ser dignos o aptos del reino de Dios. Por el otro lado, hermanos, se dice que la pobreza es del diablo. Esta mal llamada doctrina o corriente doctrinal que se le llama la doctrina de la prosperidad o el evangelio de la prosperidad,
Por el otro lado, que tomó mucha fuerza a comienzos del siglo XXI, que tomó mucha fuerza a comienzos del 2020 para acá, tomó fuerza esa doctrina de la prosperidad, donde comenzaron a enseñar por el otro lado de que un cristiano no podía ser pobre, de que un cristiano, hermano, no podía pasar necesidad, sino que la pobreza era una maldición, que el que estaba en pobreza, que el que pasaba necesidad, estaba endemoniado, estaba bajo maldición, estaba bajo juicio. Entonces, por un lado, hermano, se enseñaba, se decía que ser rico era malo. Y por el otro lado se decía que no ser rico, hermano, era malo. Era maldiciones. Y en muchos lugares eso es lo que se enseña hoy. Y es por eso que de esta corriente de la mal llamada evangelio de la prosperidad es donde ha salido, es que tú quieres que Dios te prospere, entonces da 1000 para que Dios te dé 10,000, entonces da 100 para que Dios te dé 1,000,000. Entonces, si tú quieres que tu negocio prospere, pacta, siembra, alabado sea el Señor. Si tienes una deuda y quieres que Dios pague la deuda, entonces pacta, sella, siembra por esa deuda. Y de ahí salió toda esta cantidad de cosas. Entonces, hablar de riquezas, de dinero, se ha convertido en un tema bastante, hermano, polémico. Y en este tiempo hablar de dinero en la iglesia se ha convertido en un problema, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Pero la Biblia habla del dinero. Y estos son temas que nosotros como iglesia tenemos que tocar y tenemos que, hermano, manejar y tenemos que saber. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? ¿Qué dice la Biblia acerca del dinero? ¿Qué piensa Dios acerca del dinero? ¿Qué piensa Dios acerca de las riquezas? ¿Son buenas? ¿Son malas? A su nombre damos la gloria. Para un lado, hermanos, las riquezas es un símbolo de poder. Bendito sea el Señor. Y también, bendito sea Dios, en esta sociedad en que vivimos, riqueza no solamente es símbolo de poder, sino de éxito. O sea, una persona que de pronto no es rica, en la sociedad en que estamos, le dice, no, eso es un fracasado, eso es una fracasada. Porque hoy el concepto de éxito es ser rico, es ser millonario. Eso es una persona de éxito. Mira, tiene 7 Ferrari, 4 Lamborghini, 3 Bugatti. Oiga, tremendo. Eso es un hombre y es una mujer exitosa. Mira la mansión donde vive. Mira el palacio donde vive. Mira, tiene un avión privado. Ese es un hombre de éxito. Esa mujer es exitosa. Mira, se gana 70 millones mensual. Ay, bendito sea Dios. Entonces, eso hoy, hermanos, se interpreta en esta sociedad como una persona exitosa. La persona que tiene. Entonces, la persona que de pronto no tiene dinero, entonces le dice, no, esa persona no tiene nada. Entonces creen y lo consideran una persona fracasada. Pero ¿será que realmente es así? Realmente que bendición, éxito solamente tiene que ver con lo material. ¿Será que ser rico, será que ser próspero tiene que ver solamente con las cosas materiales? ¿O será que la riqueza y será que la prosperidad es algo que va más allá que simplemente lo material? Yo hace muchos años escuché una frase que decía que hay gente que es tan pobre, 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 que lo único que tiene es dinero. Porque el dinero no tiene nada que ver, las posesiones no tienen nada que ver con ser rico, con ser una persona exitosa. Y eso, hermano, se ha comprobado hasta la saciedad. Hubo un actor allí en Hollywood muy famoso, muy amado, llamado Robin Williams. Era uno de los mejores actores de comedia, un hombre con millones de dólares, un hombre viviendo en una mansión, sin embargo murió en depresión. Michael Jackson es una prueba de que el dinero, de que la fama, de que el éxito, de que las posesiones
no te dan a ti, no te hacen a ti una persona rica. No te hacen una persona próspera. Hermano, porque cuando uno mira a Michael Jackson era todo menos rico. Michael Jackson era todo menos una persona próspera. Se le veía una miseria en su semblante. Se le veía una miseria, una pobreza en su ser. A su nombre damos la gloria. Entonces, hermano, hoy es importante tener claro qué realmente es ser rico. ¿Qué es ser realmente una persona próspera? Bendito sea Dios. Ahora, la palabra nos enseña. Bendito sea el Señor, porque vamos a comenzar desde el principio. La palabra nos enseña que, alabado sea el Señor, que las riquezas no son malas. El dinero no es malo. Ser rico en cosas materiales no es malo. Tener posesiones materiales no es malo. Que usted pueda trabajar, que usted pueda ahorrar y que usted pueda invertir y que usted pueda enriquecerse con posesiones materiales, que su posesión material crezca, eso no es malo. Porque la Biblia, en el texto que leímos, alabado sea el Señor, dice que no es que el dinero sea malo. O sea, Pablo lo que marca es que lo que es malo es ponerle el corazón al dinero. O sea, no es que el dinero en sí, no es que las posesiones en sí sean malas. O sea, anhelar tener una buena casa, anhelar tener una empresa, un negocio, una buena entrada, tener una buena vida físicamente hablando, monetariamente hablando, una estabilidad económica en esta tierra, eso no es malo. O sea, el dinero no es malo, tener posesiones no es malo, que usted tenga una casa o que tenga 2 casas o que tenga 3 casas, eso no es malo. No es malo que usted tenga un carro o que usted pueda tener 2 carros, eso no es malo. Porque la Biblia dice en Proverbios, hay de aquellos que siendo pobres pretenden vivir como ricos. Y hay de aquellos que son ricos y pretenden vivir como pobres. O sea, lo que está diciendo ahí es que tú tienes que vivir conforme a como Dios te bendice. O sea, si Dios te ha bendecido, porque tú, si tienes la oportunidad de vivir bien, porque vas a vivir mal. Porque el dinero, las posesiones, las cosas materiales no es el problema. Lo que Pablo aquí comienza a plantear es que el problema es cuando uno le pone el corazón. Alguien dijo, el dinero, las posesiones materiales son buenos siervos, pero, hermanos, son malos amos. O sea, el problema no es tener dinero, mientras que tú sepas usarlo. O sea, mientras tú uses bien tus posesiones, la riqueza, el dinero, ahí no hay problema. El problema donde está es cuando el dinero te usa a ti. Es cuando las cosas materiales te usan a ti. Amén, a su nombre. Es cuando ya tú te conviertes en una persona avara. Cuando uno se convierte en una persona, hermano, amante, y uno hace del dinero, se le llama el dios Mamón. El dios de dinero se le llama el dios Mamón. O sea, tú haces de Mamón tu dios. La Biblia dice, allá en Mateo capítulo 6, verso, gloria al Señor, verso 19 al 24 dice, no os hagáis tesoro en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan.
Porque donde está vuestro tesoro, allí también estará ¿qué? Vuestro corazón. O sea, el Señor está apuntando aquí que dónde tú vas a poner tu corazón. Amén, hermanos. Entonces sigue diciendo, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir. Termina el Señor diciendo, ninguno puede servir a dos señores, porque se aborrece a uno y se ama al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. O sea, ¿qué está hablando el Señor? Está hablando de que tú no puedes, yo no puedo ponerle el corazón a las riquezas. O sea, yo no puedo convertirme en una persona avara. Avara. Porque el avaro, la Biblia más adelante, yo le voy a dar el texto, que la Biblia, Pablo hace una comparación de que el avaro lo compara como el idólatra. Dice que avaricia, que es idolatría. Entonces, el problema no es el dinero en sí. El problema es cuando yo me rindo, cuando yo hago del dinero mi Dios, hermano. Mire, esto es un problema tan serio que hay gente que le gusta tanto el dinero. O sea, su Dios es el dinero. Son tan ávaros, hermanos, que tienen plata en el bolsillo y comen mal. Fíjate, esto se ve. Gente que debajo del colchón prefieren tener la plata debajo del colchón y no en una cuenta de ahorro para no pagarle lo que vale el manejo de la tarjeta. Es una cosa tremenda, hermano. Gente que es dura, truñuña, tacaña. Le dan en el codo y abre los dedos del pie. Y no porque esté ahorrando, no, sino porque su Dios es el dinero. Hermano, y hay personas que usted los ve que viven una vida de un estilo de vida, pero lo hacen por no gastar. Tienen el espíritu de tío rico. Ese tío rico, esa tira cómica. Hermano, que ese pato que era un magnate. Bendito sea Dios, que tenía una bodega llena de oro, hermano. Y se tiraba y él nadaba en sus monedas de oro. Y ahí, hermano, muchas veces se veía que cuando le robaban una moneda, ese hombre iba hasta el fin del mundo a buscar esa moneda. Oiga, una cosa tremenda, hermano. Yo escuché el caso, pasó aquí en Colombia, muy cerca. Un hombre que tenía muchas hectáreas de tierra, es más, tenía tanta tierra, era un terrateniente. Tenía tanta tierra que él ni sabía, hermano, él no conocía, él en sí no conocía toda la tierra que él tenía. Tenía no sé cuántas miles de hectáreas de tierra, hermano. Hay gente así. Y un día, hermanos, alguien le dijo, mira, por allá le están invadiendo un pedazo de terreno. Y él dijo, ¿cómo? El hombre mandó a ensillar el caballo con el capataz, con otros trabajadores, y se fue para allá a pelear un pedacito de terreno, hermano. 30 metros de terreno. Un terreno donde ni él sabía que eso era de él. Pero fue a pelear porque no podían invadirle sus 30 metros de terreno. Y se formó una trifulca de tal manera que en medio de la trifulca le dio un machetazo y le volaron la cabeza y lo mataron. Hermano, ¿qué fue lo que llevó a ese hombre a reclamar 30 metros de tierra que ni siquiera él conocía que eran de él? Avaricia.
codicioso. Hermano, que hace de la riqueza y de las posesiones su Dios, se vuelve un esclavo de eso. Entonces, lo primero que nos enseña la palabra es que el dinero en sí no es malo. Porque aquí la Biblia lo aclara en el versículo 10. En el verso 10 dice: porque raíz de todos los males, dice, es el amor al dinero. No es el dinero, es el amor. Y esto es tan terrible, hermano, que por el dinero, hermano, el dinero no tiene amigos. Cuando una persona, hermano, es avara, es codiciosa, se vuelve un esclavo del dinero, siervo del dinero. Bendito sea Dios. Mira, esto es tan terrible que cuántos hermanos entre ellos no se han matado por una bendita herencia. No es mentira. Hermanos que se criaron juntos, hermanitos y hermanitas de papá y de mamá, por una casa, por unos cuantos pesos en un banco. El uno le ha mandado a matar al otro. Mira, aquí cerca, hace unos años se escuchó una noticia macabra de una hija que mató a su propio papá. Lo enterró en el patio y le arrancó, hermano, el dedo y lo metió en el congelador. Y cada 6 meses se tiene que presentar un comprobante que se llama nacido o supervivencia. Entonces, ¿qué hacía ella? Ella venía y con el dedo le ponía la huella y así duró varios años. O sea, mató a su papá y le quitó el dedo para quedarse con la pensión del viejo. Mire hasta dónde, hermano, lleva la avaricia, la codicia, el Dios mamón a actuar a una persona. Por el dinero, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Y cosas atroces que se dan, pero cuando la persona es un siervo, es un esclavo del dinero. Entonces, lo primero que nos enseña la Biblia aquí es que nosotros, el dinero no es malo, pero debemos cuidarnos de no poner la mirada o el corazón al dinero. A su nombre, hermano. El dinero se recupera. Hay gente que pierde una amistad por el dinero. Yo pienso que hay cosas que son más importantes que el dinero. ¿Cierto que sí? Hay cosas que son más importantes que las cosas materiales. ¿Y cuánta gente, hermano, no ha preferido 3 pesos, 4 pesos que una amistad, que una hermandad, que una familiaridad? Y yo creo que no es así. Alguien dijo: el dinero va y viene. El dinero va, el dinero viene, hoy lo tiene, mañana no lo tiene, pasado lo puedes tener, después el dinero va y viene, pero hay cosas que son más importantes. Pero hay gente que no lo ve así. ¿Por qué? Porque le ha puesto el corazón, hermano, y eso, el dinero, el amor al dinero, la avaricia y la codicia, cuando uno permite que eso llegue a nuestro corazón, eso puede poner en peligro hasta nuestra salvación. Porque fíjese el caso, ¿se acuerda del joven rico? Maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno si solamente hay uno bueno, que es Dios? Cumple los mandamientos. ¿Cuáles son? Honra a tu padre y a tu madre. Ya. Bendito sea el Señor. No mientas, no mates, no hurtes. Bueno, tantas cosas. Y este joven dijo: todo eso lo he cumplido. Y dice la Biblia que el Señor se alegró, o sea que no era mentira. Todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Y dijo: wow, tremendo. Pero el Señor vio que le faltaba algo. Porque ¿cuántos creen que, hermano, el Señor conoce lo más profundo de nuestro corazón? Él sabe. Entonces el Señor vio que ese muchacho era bueno, que se había esmerado por cumplir los mandamientos, pero le faltaba cumplir uno: amar a Dios sobre todas las cosas.
Porque aunque se había esmerado por cumplir, no adulterarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no matarás, no hurtarás. Pero le faltaba uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Entonces el Señor, que conoce y que escudriña los corazones, dijo: te falta una sola cosa. Ve y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, y ven y sígueme y tendrás tesoro en el cielo. Y dice la Biblia que como tenía mucha riqueza, muchas posesiones, pero el problema no era la mucha riqueza ni las muchas posesiones, porque en la Biblia vemos gente que fueron ricas. En la Biblia, en los evangelios, vemos gente rica, pero que siguieron al Señor. O sea que Dios no tenía problema, Jesús no tenía problema con los ricos. Porque José de Arimatea era un hombre prestante, era un hombre adinerado. José de Arimatea, es más, él le prestó la tumba al Señor. Y la Biblia registra que José de Arimatea era un hombre rico. O sea que Jesús no tenía problema con eso. Pero el Señor le dijo: mira, vende lo que tiene y dale a los pobres y sígueme. Pero ¿por qué el Señor le dijo a él eso y no le dijo a José de Arimatea: vende todo lo que tiene y dale a los pobres y sígueme? Porque es que el problema de José de Arimatea no era el mismo que tenía ese muchacho. Porque de pronto José de Arimatea tenía posesiones, tenía riqueza, pero él no tenía su corazón en eso. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Y en la Biblia nosotros vemos de que Dios no tiene problema con la riqueza, porque Dios enriqueció a Abraham y Dios enriqueció a Isaac. Y dice la Biblia que Abraham era rico en camellos, en oro, en plata, en camellos, hermano, en todo. Isaac también, Jacob también, eran hombres ricos. Sin embargo, José también, pero sin embargo, ellos no tenían su corazón apegado al dinero, sino que su corazón estaba en Dios. Entonces, este muchacho, el Señor le dijo: vende lo que tiene y dalo a los pobres y sígueme. Pero dice la Biblia, viendo que tenía muchas posesiones, dice la Biblia que le dio la espalda al Señor y se fue. ¿Pero por qué? Porque este muchacho, aunque había cumplido y se había esforzado por cumplir muchos de los mandamientos, su Dios era el dinero. Y por eso dice la Biblia que volvió atrás. O sea, este muchacho perdió la salvación, la oportunidad de ser salvo ahí, la oportunidad de adquirir cosas mejores y mayores. ¿Por qué? Por tener su corazón pegado al dinero. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces el dinero no es malo. ¿Qué es lo malo? Es cuando se pone el amor al dinero. Amén, hermanos. Ahora, el dinero no es malo, pero el dinero sirve para muchas cosas. Sirve para muchas cosas. ¿Para qué sirve el dinero? Número uno, para que la obra de Dios se sostenga y para que la obra de Dios avance. Para eso sirve el dinero. Amén, hermano. La Biblia dice en Malaquías 3:10: traed todos los diezmos a la alfolía, hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice el Señor, y abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunda. O sea que el dinero no es malo. El dinero se usa en la obra de Dios para que la obra de Dios, ¿qué? Avance. Y cuando ese cristiano, cuando ese hijo de Dios en agradecimiento y en fidelidad entiende esto y aporta la obra de Dios, entonces Dios le va a multiplicar. ¿Pero con qué propósito? Con el propósito de que esa persona siga apoyando la obra de Dios, para que la obra de Dios siga, ¿qué? Avanzando. Y no solamente el dinero es bueno para que la obra de Dios siga avanzando,
sino que también el dinero es bueno para ayudar a aquellos que están, ¿qué? Necesitados. O sea, el dinero es bueno con el propósito de ayudar a aquellos que están necesitados. Porque es que hay gente que le dice a Dios: Señor, bendíceme, Señor, prospérame, Señor, bendíceme, Señor, prospérame, Señor, bendíceme. Pero la pregunta es: ¿para qué tú quieres que Dios te bendiga? Económicamente hablando. O sea, la pregunta es: ¿para qué yo quiero que Dios me prospere? ¿Cuál es la intención que hay detrás del deseo de que Dios me prospere? Porque hay gente que tiene intenciones que no son correctas. Señor, bendíceme para que veas tú, para que todos aquellos que no me brindaron una ayuda, pasarle así por en medio, así mirándolo, para que me las paguen. ¿No? O sea, hay gente que quieren y anhelan y hasta le oran a Dios para que Dios los bendiga, para humillar a otro, para vengarse. Para vengarse. Y ese no es el sentido. Ese no es el propósito. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, el propósito por el cual un cristiano, un hijo de Dios, debe anhelar la bendición de Dios es para que él pueda también compartir esa bendición con otros. Por eso Dios nunca va a bendecir al tacaño. Dios nunca va a prosperar al truñuño. Dios, mira, la Biblia dice que el alma generosa es la que prosperará. Porque el que le da al pobre, a Jehová le presta. ¿Sí o no, mi hermano? Mira, hay gente, la Biblia dice: pero si tu hermano viene a donde ti y te dice: tengo necesidad, no le dice: ven mañana, si tú tienes para darle. No le diga: ven, vamos a orar por ti y ven mañana. No, no, la Biblia no dice eso. Si tú tienes, ora por él, pero bendícelo también. A su nombre damos la gloria. Porque el deseo mío, o sea, mi deseo correcto, mi anhelo correcto para que Dios a mí me bendiga, me bendiga, es: Señor, bendíceme para yo también bendecir a otro. Que a través de mi bendición, a través de la bendición que tú me das a mí, otros puedan ser bendecidos. Mira, eso lo vemos en la vida de Abraham. ¿Con quién? Con Lot. ¿Qué pasó a Abraham con Lot? ¿Quién era el de la bendición? El de la bendición era Abraham. ¿Quién era la promesa? ¿Era de quién? De Abraham. ¿Con qué salieron ellos de allá de Ur de los Caldeos? Ellos salieron sin nada. Pero dice la Biblia que Dios bendijo a Abraham. Pero Abraham no fue mezquino, sino que Abraham, hermano, esa bendición no solamente alcanzó a Abraham, sino que la bendición también alcanzó a Lot. Y Lot también fue bendecido. Pero yo creo que fue bendecido por la generosidad de Abraham. Yo creo que Abraham, viendo a su hijo Lot, le dijo: mira, ven acá, te voy a regalar estas 4 vaquitas, te voy a regalar estas ovejas, estos camellos, y echa para adelante, mijo, que usted también. ¿Ya? Y Lot fue también echando para adelante. Y llegó un momento que estaban tan bendecidos que no cabían entre ellos, hermano. Y comenzaron a pelear. No Abraham, no Lot. Ellos nunca pelearon. Porque Lot y Abraham nunca pelearon. Entre ellos nunca hubo pelea. La pelea se dio entre los pastores de Abraham y los pastores de las ovejas de Lot. Entre ellos pelearon ahí. Cuando ellos vieron lo que estaba pasando, entonces dijeron: mira, la tierra no está delante de nosotros y tú y yo somos hermanos, nosotros no podemos estar peleando. Entonces, mira, la tierra que tú escojas. Mira, Abraham era un hombre que no era Abraham no era avaricioso, no era codicioso, no era, ¿cómo se dice? Ventajoso, aunque él era el hombre de la promesa. Sino que Abraham le dijo: mira, no puede haber discusión, escoge tú. Escoge tú la tierra. Mira, le puso: escoge tú. Si tú te vas para la derecha, yo me voy para la izquierda. Si tú te vas para el norte, yo me voy para el sur. Si tú te vas para los llanos, yo me voy para la montaña. Si tú te vas para la montaña, yo me voy para el llano. Escoge tú. Mira, le dijo: escoge tú. Qué corazón tenía ese hombre, ¿verdad? No estaba pegado a nada. Pero Lot
Lot sí comenzó a poner su mirada donde no tenía que ponerla. Entonces Lot dice que vio la llanura y dijo, ¿cómo? Con esta llanura yo voy a hacerme más rico. Mis vacas, mis ovejas, mis camellos, todo se me va a crecer y se me va a multiplicar. Y bueno, ya usted conoce la historia. Hermano, que salió del lado de Abraham con bendición. Y dice que cogió esa tierra porque la vio como el huerto del Edén. O sea, no la miró con los ojos correctos. ¿Y cómo salió de Sodoma? Limpio, sin familia, sin nada. Es la diferencia. ¿Qué es lo que marca la diferencia? El corazón. Ahora, ¿por qué tú quieres que Dios te bendiga? Pastor, bendíceme. Oh, perdón, Dios mío, bendíceme. ¿Por qué tú quieres que Dios te bendiga? Pastor, yo quiero que Dios me bendiga. ¿Por qué? ¿Para qué? Es la pregunta. ¿Para qué tú quieres que Dios te dé un carro? ¿Para qué? ¿Para qué tú quieres que Dios te prospere? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la intención? La intención es que a través de mi bendición la obra de Dios pueda seguir ¿qué? Dando para adelante, hermano. Ese debe ser el propósito, Señor, para que tu obra siga avanzando. Mira, no hay algo que a mí me cause más gozo que yo darle a la obra de Dios, hermano. Oiga, hermano, yo me gozo cuando yo le compro algo a la iglesia, hermano. Siempre que Dios a mí me ha dado un dinero, siempre que yo he recibido un dinero, yo lo primero que busco, y Dios sabe que es así, hermano, siempre yo busco, Señor, ¿qué necesita tu iglesia? ¿Qué compro, Padre? ¿Qué compro? ¿Qué necesita la obra de Dios? Porque, hermano, mi anhelo es que entre más Dios me bendiga, yo más voy a bendecir la obra de Dios. Y no solamente eso, sino también tú sabes lo lindo que es que tú puedas ser el instrumento de Dios para bendecir un hermano necesitado. Ahora, hay que hacerlo correctamente. Porque la Biblia habla de aquellos que hacen sonar trompeta por todo. Hay gente que todo lo que hacen sonar trompeta. ¿Será que lo está haciendo de la manera correcta? ¿O será que lo estás haciendo con qué fin? Bendito sea Dios. Vamos a apagar este aire. Bendito sea el Señor. Está bastante frío. Entonces, mis amados, qué lindo es que Dios te pueda usar a ti para tú bendecir a alguien, ¿verdad? Qué lindo que tú le puedas decir a una persona, mira, hermano, yo te voy a regalar un par de zapatos. Wow. ¿Cierto que sí? Hermano, yo te voy a bendecir. Yo te voy a regalar un vestido. Hermano, ve, yo te voy a regalar una compra, un mercado. Eso es una bendición. Eso se tiene que ver. Entonces la Biblia dice que el que retiene más de lo que es debido se va a la ruina. Porque hay gente que son duros, tacaños. Pueden ver la necesidad del hermano y el Espíritu Santo le puede decir, porque el Espíritu de Dios inquieta, hermano. El Espíritu le puede decir, mira, bendice al hermano. Poder en la sangre de Cristo. No, yo no voy, no, hermano, sí que entre tú entre yo más aprenda a compartir lo que Dios a mí me da, Dios más te da. Porque el principio, Pablo lo dijo en 1 Corintios 9, Dios le da pan al que come y semilla al que siembra. Eso es así. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano?
Entonces uno tiene que aprender estos principios espirituales. O sea, el propósito no es bendíceme, ¿para qué? ¿Para qué el propósito de que para que te vean todos los domingos? Y eso no es malo, porque si Dios te ha bendecido y Dios te ha prosperado financieramente, eso no es malo. Que tú todos los domingos puedas venir con un pantalón nuevo, una camisa nueva, una corbata nueva, un vestido nuevo, un zapato nuevo. Si Dios te ha bendecido, eso no es pecado. Si Dios te ha dado la capacidad, eso no es pecado. A su nombre, hermano. Pero bendíceme, Señor, para todos los domingos ponerme un vestido nuevo. ¿Será que ese es el propósito correcto? No, el propósito correcto es, Señor, bendíceme. ¿Para qué? Para ayudar a tu obra a seguir adelante. Bendíceme y prospérame para también ayudar a aquellos hermanos, Señor, que necesiten que yo pueda ser de bendición para ese hermanito, que pueda ser de bendición para esa hermanita, para esa familia, Señor. Bendíceme. Y que lo que haga la mano derecha, que no lo sepa la izquierda, y lo que sepa que haga la izquierda, no lo sepa la derecha. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor, hermano? Entonces, las riquezas, yo debo anhelar que Dios me prospere financieramente y económicamente, no para volverme un arrogante, no para yo tener poder, no para yo humillar a nadie, no para yo usar eso para ponerme en los mejores puestos. No. Es más, la Biblia dice que entre más Dios te bendiga, más humilde tú tienes que ser. Amén, hermanos. Porque el peligro de las riquezas es cuando nosotros permitimos que nuestro corazón se llene de codicia, de avaricia. Colosenses capítulo 3, verso 5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, y termina diciendo avaricia, lo que les decía ahorita, que es idolatría. Amén. El dinero no es bueno cuando no solamente tú lo haces tu Dios, sino cuando tú te apoyas en Él. Cuando ya tu confianza está en Él. Porque es que mi confianza no debe estar en el dinero. Mi confianza siempre debe estar en Dios. ¿Usted sabe por qué, hermano? Porque todo lo que se ve y se palpa en esta tierra es efímero. Todo es efímero. Por eso la Biblia dice en el texto que leí, en el segundo texto que leímos, dice: no hagas tesoro en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde el ladrón mina y hurta. ¿Cuántas riquezas poderosas no se han perdido en un momento dado? ¿Cuánta gente, hermano, no lo ha perdido todo? Años de trabajo no lo han perdido, hermano, en nada. Entonces uno no puede, o sea, el peligro es nosotros poner la confianza en el dinero y en el dinero y en todo lo que tiene que ver con la riqueza y las posesiones. A mí nunca se me va a olvidar, y yo lo he dicho muchas veces, ese cuadro cuando en los años 99 creo que fue que tembló allá en el eje cafetero. El año 99 hubo un temblor terrible, Pereira. Y yo recuerdo esa noticia, hermano, que cuando los periodistas fueron, hermano, eso estaba devastada la ciudad. Pereira prácticamente quedó en ruinas. Y a mí me llamó la atención, eso nunca se me va a olvidar, hermano, que yo vi a un señor sentado en un ladrillo y llegó la periodista a preguntarle que cómo se sentía, que entonces ese hombre estaba llorando y decía: es terrible ver cómo más de 30 años de trabajo se vino abajo
en unos segundos. Porque la tierra lo que tembló fue unos segundos, unos 30, 40 segundos. Tembló la tierra unos segundos y se vino abajo el patrimonio de un hombre que lo labró, hermano, durante más de 30 años. Por eso es que lo material es efímero. El dinero es efímero. Y por eso, hermano, el peor error que yo puedo cometer y que usted puede cometer y que cualquier ser humano comete es poner su confianza, apoyarse en el dinero. ¿Por qué? Porque, hermanos, el dinero te va a dar una falsa seguridad. Mira lo que dice la Biblia. El que confía, Proverbios 11:28, el que confía en sus riquezas caerá. Oye, aquí, vamos a hablar, vamos a entrar en un contexto. ¿Quién está hablando eso? ¿Un limpio? ¿Una persona que no tiene nada que desayunar mañana? Está hablando de una persona que es multimillonaria, que yo creo que es trillonaria. Yo creo que fue el primer trillonario del mundo fue Salomón. Que la Biblia utiliza una expresión, una hipérbole para hablar de la abundancia de las riquezas que habían en los años de Salomón, que dice que en los tiempos de Salomón había más oro que piedra en las calles. Ahora, eso no era literalmente cierto, pero eso es una hipérbole que utiliza el escritor para marcar una abundancia. Que el mismo Jesús dice cuando hablaba de los lirios del campo, dice, ni aun Salomón con toda su gloria te vistió como uno. O sea, Salomón era un hombre riquísimo. Yo creo que fue el primer, ni Elon Musk, ¿cómo que se dice? Bueno, hermano, tenía tanto dinero como Dios bendijo a Salomón. Este hombre, Dios lo bendijo. Pero este hombre, mire, este hombre dijo, el que confía en sus riquezas caerá, mas el justo reverdecerá. Bendito sea el Señor, como las ramas. Entonces, el dinero es un mal señor, es un mal amo. Yo no puedo permitir poner mi corazón y mi confianza en el dinero. Porque el dinero hoy está y mañana no está. ¿Y qué pasa que el día no esté? Que el día que no esté. Yo conocí un señor, hermano, que tenía una ferretería industrial aquí en esta ciudad. Camioneta último modelo. Recuerdo que un día ese hombre importó una camioneta de Estados Unidos, pero eso era, en esa época era la maravilla, que esa camioneta no estaba aquí. Él la mandó a traer de Estados Unidos y costaba más en esa época, no sé ahora, pero en esa época costaba como 3 veces más nacionalizarla que lo que costaba la camioneta. Pero ese hombre tenía para eso. Tenía camioneta, tenía en Navidad. Él decía, yo soy el que voy a adornar el barrio lo adorno yo. Y él era el que compraba los foquitos, y él era el que compraba los arbolitos, y él era el que, mano, el barrio lo adornaba de su dinero. Pero hubo una crisis, vino una crisis en los años 97, 98, una depresión en la economía. Y el hombre se vino abajo económicamente. Le embargaron las casas, le embargaron los carros, le embargaron los camiones. Todo se lo quitaron, todo se lo quitaron. Lo perdió todo. Todo. Lo único que le quedó fue una casa, pero porque estaba a nombre de otra persona. El negocio se le vino a pique, hermano. Y este hombre, cuando vio que no tenía nada, una tarde sacó la pistola y se iba a pegar un tiro. Porque él decía, ¿y ahora qué voy a hacer?
porque él, su Dios, era el dinero. Pero gracias a Dios que ahí había alguien. Gracias a Dios que ahí hubo una mujer de Dios que le predicó y le habló. Y ese hombre, gloria a Dios, escuchó. Pero hay gente que no puede resistir. Hay gente que no puede resistir perder el estatus en que se encuentra. Hay gente que no puede resistir perder el empleo que tiene. Hay gente que no puede resistir perder el negocio, la empresa que tiene. Hay gente que no puede resistir eso. Y no porque no pueda vivir sin los recursos. No, es que hizo de su Dios, hizo del dinero su Dios. O sea, él se apoyó. Y por eso la Biblia dice que el que confía en sus riquezas caerá. En este momento la economía más grande del mundo está temblando. Es la economía de los Estados Unidos. La primera potencia mundial está temblando. Bendito sea Dios. Imagínese. Por eso nuestra confianza debe estar siempre en el Señor. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios, hermano? Nosotros no podemos tomar el dinero para humillar a nadie. La Biblia dice en Santiago, capítulo 5, verso 1 al 6, dice: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará el todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestra tierra, el cual por engaño no le habéis sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engañado vuestros corazones. Habéis ¿qué? Engordado, vuestros corazones en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. O sea, aquí hay una fuerte protesta que hace el siervo de Dios Santiago contra aquellos cristianos, porque aquí no está hablando de inconversos, está hablando a la iglesia, hermanos, que por tener dinero oprimían a los hermanos, los explotaban y los mandaban a trabajar y a hacer trabajo y no les pagaban y los humillaban. Entonces Santiago dice: espérate, eso no es así. Porque, amados, en nuestra sociedad es que se ha vendido la idea que tú eres más que otro por tu posición económica, por el estrato social donde vive, y eso es mentira del diablo. Usted no es mejor gente ni es más gente que nadie. Todos delante de Dios somos iguales. Entonces hay gente que ya se cree más que otro. Espérate, eso no es así. Eso no es correcto. Bendito sea Dios, hermano. La verdadera riqueza
es Dios en el corazón del hombre. La verdadera riqueza es la presencia de Dios. La verdadera riqueza es esa paz de Dios que Dios ha puesto en tu corazón. Esa es la verdadera riqueza. Es que tú te puedas acostar y puedas conciliar el sueño. Es que tú puedas compartir un tiempo de calidad con tus seres queridos. Eso es ser rico. Eso es ser rico. Amén a su nombre. La verdadera prosperidad está en eso. Que usted pueda, hermano, ahora mismo salir e irse caminando a su casa y usted se va tranquilo. Eso es una bendición. Que usted se pueda comer una pizza, un perro, una hamburguesa, un sancocho, un helado. Aleluya. Y que no te haga daño. Oye, eso es una riqueza. ¿O cuánta gente no se puede comer un helado porque da un como diabético enseguida? Hermano. Hay gente que no se puede comer, hermano, una arepa con huevo porque enseguida el triglicérido, pan, se le sube la presión. Hermano, una cosa loca. Hay gente que, pero tú sabes, la verdadera riqueza es lo que nosotros tenemos hoy. Gloria a Dios. Entonces a veces la gente cree que rico. Entonces hay unos que se sienten menos. O sea, yo quiero decirte, tú no tienes por qué sentirte menos porque de pronto no tienes la economía como la tiene otro, ni las posesiones, ni las comodidades que tiene otro. No, no, no. Eso no es lo que hace rico a nadie. Lo que hace rico a una persona, hermano, es lo que Dios a ti te ha dado y lo que tú eres en Dios. Yo recuerdo una vez que yo estaba haciendo unos trámites para ingresar a la Armada Nacional. Y yo había presentado todos los papeles. Y tenía una palanca buena, hermano. Era la palanca de mi abuelo. Mi abuelo tenía vara alta ahí, hermano. Todos los que a mi abuelo le mandaba una carta de recomendación, todos, ya muchos están pensionados y otros todavía están ahí, hermano. Por la vara alta que tenía mi abuelo ahí. Porque mi abuelo era ex veterano de la guerra de Corea. Y entonces él tenía vara alta ahí. Y yo fui recomendado. Y todo, hermano. Me hicieron todos los exámenes, me hicieron todo. Y me dijeron, listo, no te preocupes que ya tú apareces en lista. Ya apareces en lista. Yo digo, gloria a Dios. Y cuando ya se hizo la selección, nada. Entonces ven, ¿qué pasó? Las puertas no se dieron, las cosas no se dieron. Hermano, yo quedé decepcionado ese día. Y yo comencé a renegar de Dios. Ay, entonces, Señor, palanca. Yo oro, yo ayuno, yo te busco, yo me guardo para ti, yo te sirvo. Y entonces, ¿cuál es el cuento? Yo venía a pelear, hermano, uno es atrevido, hermano. Menos mal que Dios es misericordioso y que Dios a veces se hace loco ante la locura que uno hace. Porque a veces uno hace unas cosas, hermano. Y yo iba caminando, hermano. Yo recuerdo que yo iba caminando peleando con Dios, hermano. Iba discutiendo con Dios. Qué atrevido, hermano. Y yo iba, hermano. Y yo cuando iba caminando, yo iba por Torice. Y cuando yo voy así en esa condición, entonces me llama un muchacho, hijo de un señor ahí de Torice, pensionado de Ecopetrol. Señor que, muy bien, el hijo, bien, estaba bien. El muchacho acababa de entrar a la Universidad Tecnológica de Bolívar y el papá le compró un carro para que fuera a la universidad. Bien, y ese muchacho estaba ahí cuando yo pasé.
Y cuando yo pasé, ese muchacho me llama y me dice, hey, oye, socio, hey. Y yo me detuve así, conmigo. Sí, contigo, ven acá. Y yo me devolví. Pero yo estaba en lo mío, usted sabe. Dije, dime. Entonces me dijo, hey, ven acá, ¿tú quién eres? Y dije, ¿cómo así? Pues esas cosas a veces Dios las permite. ¿Tú quién eres? ¿Tú qué eres? ¿Y tú quién eres? Y dije, no, yo no. Soy cristiano, varón. Soy cristiano evangélico. Predicador de la palabra. ¿Por qué? Me dice, ¿sabes una cosa? Porque no es la primera vez que yo te voy a pasar por aquí. Y cada vez que tú pasas por aquí, yo veo que hay algo grande, gigante, fuerte, una luz grande que pasa y que está contigo. Tú tienes algo especial que yo cambiaría todo lo que tengo por tener lo que tú tienes. Mi alma alaba a Dios, hermano. O sea, Dios sabía que yo iba arrugado. Dios sabía que yo iba desanimado. Dios sabía que yo iba por el piso, hermano. Yo iba mal. Pero cuando ese varón me dijo eso, hermano, yo inflé el pecho, tú sabes. Esa es la presencia de Dios, varón, que vale la pena ser hijo de Dios. Y de ahí, hermano, gloria a Dios, me levanté. Yo dije, voy para adelante, gloria a Dios. Si Jehová abrió esa puerta, gloria a Dios. Si no la abrió, gloria a Dios. Algo mayor tiene Dios conmigo. Voy para adelante con el Señor. A su nombre damos la gloria. Hermano, tú eres rico en Dios. Tú eres rica en Dios. Tú eres próspero en el Señor. Tú eres próspera en Dios. A veces hay gente que se hace sentir, se siente como menos, como que el pobrecito, como que la pobrecita, que bueno, que como yo no tengo, que como no, mentira del diablo. Y Dios conoce tu corazón. Dios conoce tu corazón. Y no es malo que tú le pidas a Dios que te bendiga. Y no es malo que tú le pidas a Dios que te prospere. Pero dile a Dios que prepare tu corazón. Porque el dinero no es malo. Pero el problema es que hay muchos que no tienen, que no están preparados para recibir la bendición de Dios. Por eso Agur que sabía, porque Agur se conocía. Y Agur se conocía y Agur le dijo, Señor, ven acá, yo me conozco. Y Agur dijo, no me des mucho porque yo me voy a olvidar de ti. No me des mucho porque me voy a olvidar de ti. Pero tampoco me des muy poquito porque después voy a renegar de ti. Dame lo necesario. Agur se conocía. Y tú te debes conocer. Hay gente que no puede tener medio $1,000,000 en el bolsillo porque cambia el caminado, tú sabes. Tú dices, Señor, dame el pan necesario nada más, porque si tú me das mucho me cacho. Porque hay gente que la bendición de Dios, ellos la convierten en una maldición para su vida. Sí, hay gente que, eso pasó. Le pasó a un pastor amigo. Un pastor amigo le pasó que una hermana se le acercó y le dijo, pastor, la iglesia estaba maluquita. La iglesia estaba maluquita, estaba así, había que hacerle unos arreglos, unas cosas. Y esa hermana le dijo, pastor, mire, yo necesito que usted y la iglesia oren. Tengo una platica ahí retenida. Y yo le prometo que si esa platica me viene, yo voy a dar una ofrenda para arreglar esto. La iglesia la voy a arreglar. Y el pastor dijo, ¿cómo? Vamos a orar. Y el pastor, que es amigo, me decía, hermano, dame, pastor John, me metí en oración, en ayuno, vigilia. Padre, bendice a la hermana, suelta la bendición, mira la iglesia cómo está. Tú sabes que tu casa necesita la bendición, bendice la suelta. Y le decía a los hermanos de la iglesia, hermano, ore para que Dios bendiga a la hermana, para arreglar la iglesia. Hermano, y de repente se perdió. Una semana no iba a la iglesia, 2 semanas no iba a la iglesia, 3 semanas no iba a la iglesia. El pastor dijo, bueno, ven acá. Y la hermana, ¿qué le pasó? Estará enferma. Y cuando llegó, hermano, fue a visitarle. Y cuando llegó a la casa,
estaban descargando unas volquetas, hermano, así, de China, de cemento, de arena. Estaba construyendo la casa, hermano. Y cuando vio que venía el pastor así, hermano, de lejos, antes de que se acercara el pastor, le dijo que pastor, estoy escachuchado. Ya apartada. Para gente que prefiere apartarse antes de. Hay gente que no resiste medio una bendición. Qué tristeza con eso, hermano. ¿Sí o no, mi hermano? Pero, amado, Dios quiere ver corazones, Dios quiere ver gente. Que entre Dios más te bendiga. Qué lindo que más humildes seamos, ¿verdad? Que entre más Dios te bendiga, qué sencillo tú seas. Bendito sea Dios. Eso es bueno. Que no miremos a nadie por encima del hombro. Porque al final todos somos iguales. Todos somos iguales delante de Dios. Entonces, hay gente que Dios los bendice. Ya el barrio, el campestre le queda ya le hiede el barrio. Y ven acá, pero no debe ser así. ¿Sí o no? Entonces, no es malo que tú le pidas a Dios que te bendiga. Pero dile: Dios, prepara mi corazón y dame conforme a mi capacidad. Porque Dios a cada uno le da conforme a su capacidad. Señor, si tú sabes que las riquezas a mí, que las bendiciones a mí me van a hacer apartar, mejor no me des nada. Dame la bendición diaria. Dame de poquito, que de poquito yo me salvo. Porque si tú me das mucho, yo me vuelvo loco. Amén, hermano. Pero tenemos que aprender a preparar el corazón. Hay que preparar el corazón, hermano. Gloria al Señor. Hay que preparar el corazón para que no importa cuán grande sea la bendición que Dios te dé, tu corazón siempre sea el mismo. Porque el dinero no cambia a nadie. Solo saca a la luz, evidencia lo que la persona es. Entonces tú tienes que decirle a Dios: prepárame, cámbiame. Amén. Que yo no me vuelva loco. Que yo no me olvide de ti. Que yo no pueda humillar a otro, creerme más que otro. No, Señor. No, Señor. No hay algo más lindo que uno saber manejar las bendiciones de Dios. El dinero no es malo. Las riquezas no son malas. Anhelarlas tampoco es malo. Malo es dejar que su corazón se llene de codicia. Malo es dejarse llevar por ellas. Malo es poner su confianza en ellas. Pero mientras que uno sepa manejar bien las bendiciones que Dios le da, las riquezas serían y son una gran bendición. Son una gran bendición. Mire, yo conocí un hombre, y con esto termino, un varón, el cual yo a ese hombre lo admiraba muchísimo, 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 muchísimo. Para mí ha sido uno de los mejores predicadores que yo he conocido. Y no solamente uno de los mejores predicadores que yo he conocido, sino un hombre de Dios, hermano. Hombre de oración, hombre de búsqueda, un hombre, hermano, consagrado a Dios. Bendito sea Dios. Ese hombre tremendo. Ese hombre cuando predicaba, hermano, eso era una cosa terrible, hermano. Y él trabajaba aquí en una empresa en Mamonal, Ecopetrol.
Y ese hombre se metió tanto con Dios, hermano. Él vivía en un barrio por allá y vivía en unas condiciones no muy buenas. Unas condiciones no eran las mejores. Y él a veces trabajaba así por parada, usted sabe, por temporada, pero él se metió con Dios. Y él dijo, yo voy a meterme con Dios porque yo le voy a orar a Dios para que Dios me abra esas puertas en Ecopetrol. Y ese hombre se metió con Dios. No era profesional. No era bachiller. Pero ese hombre se metió con Dios. Y un día, milagrosamente, de Bogotá le llegó un nombramiento para trabajar fijo en Ecopetrol, hermano. Eso es una cosa terrible, hermano. Y la vida de ese hombre cambió así. Se acostó en una condición y cuando se levantó al día siguiente, su vida le cambió así, hermano. Comenzó a trabajar, las preventas, todo, pam, pam. Se mudó en uno de los mejores barrios de Cartagena. El carro último modelo, su estatus, su condición, todo cambió. Pero eso fue la peor perdición. Porque hermano no supo resistir eso. Qué tristeza, hermano. Ese hombre se apartó de Dios. Un hombre de ese talante. Porque yo no estoy hablando de cualquiera, hermano. Un hombre con un talante de Dios, hermano. Un hombre de búsqueda, de adoración de Dios, hermano. De años sirviéndole a Dios. Años guardándose para Dios. Años, hermanos, en Dios. Creció en Dios. Y de repente Dios lo bendijo y su corazón, hermano, se apartó de Dios. Dejó a la esposa, dejó la familia. Y su vida, hermano, está hecha nada. ¿Por qué? Porque hay gente que no está preparada para eso. No es malo que tú le pidas a Dios que te bendiga, porque las riquezas no son malas. Pero dile, Señor, pero si tú que me conoces más que yo mismo, si tú sabes que yo no tengo la capacidad, déjame como estoy. Agur dijo, no me des demasiado para no olvidarme de ti. Ni tampoco me des muy poquito para no renegar, dame lo suficiente. Agur se conocía. Y eso es lo que tenemos que decirle a Dios. Señor, conforme a mi capacidad, porque lo más importante es el cielo. Lo más importante es el cielo. Lo más importante es Dios, hermano. Amén a su nombre. La riqueza más grande es el cielo. Es la salvación. Es Dios. ¿Cuántos lo creen, hermano? Esa es la riqueza más grande. Gloria al Señor. Entonces, mientras Dios esté contigo y tú estés con Dios, no te sientas mal. Echa para adelante, sigue trabajando. Pero Dios te va a dar conforme a tu capacidad. Y si Dios te bendice, guarda tu corazón. Si Dios te prospera, guarda tu corazón. Si Dios te levanta, guarda tu corazón. Que nada te dañe. A su nombre. Que en cualquier momento te llamen de una empresa. Gloria a Dios, te hagan un nombramiento. Amén. Te tiene que seguir siendo igualito. Amén a su nombre. Igualitico, gloria a Dios. Si vienes ahora en una bicicleta que da 4 peladazos y se le sale la cadena. Pero Dios te bendice mañana más tarde y viene y trae una camioneta. Usted tiene que ser igualito como cuando venía con la bicicleta que se pelaba. Igualito, usted no puede cambiar. Usted tiene que ser el mismo. Porque usted no puede poner su corazón en la riqueza, ni en las posesiones. Porque lo malo está ahí. Pero usted siempre tenga su corazón en Dios. Siempre tengamos nuestro corazón en Dios. Que lo demás es efímero y es pasajero. Y eso se llama añadidura. Póngase sobre sus pies.